Le entregué todo a mi hijo Isen, 3 décadas enteras dedicadas a criarlo, trabajando sin descanso, velando por él cuando enfermó, pagando sus estudios y aún así seguía siendo la mamá que todos pisoteaban, siempre relegada como si mi esfuerzo no valiera nada, pero esta vez ya no iba a dejar que me siguieran viendo la cara porque Isen estaba convencido de que yo no tenía ni un peso en el bolsillo, y lo que ignoraba es que mi antigua patrona, quien me había tenido un gran aprecio durante todos los años en los que la atendí, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, regálanos un like, suscríbete a Historias del Regreso y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Tu voz también forma parte de este regreso. Me dejó una fortuna como agradecimiento, así que ahora me aseguraré de que entienda que traicionarme va a salirle mucho más caro de lo que se imagina, porque apenas crucé la puerta de la casa y le conté que ya no seguiría trabajando con Catherine. Ni siquiera terminé de hablar cuando su mirada se oscureció y me cortó la palabra con una actitud insoportable, levantando la voz todo colorado de coraje mientras me reclamaba: ¿por qué renunciaste así de la nada? Eran $8,000 al mes. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿No más quedarte acostada sin hacer nada? Y esa pequeña ilusión que tenía de regresar a mi hogar feliz desapareció al instante al escuchar cómo me hablaba, como si de verdad pensara que dejé mi chamba solo para rascarme la panza, cuando en realidad volví porque quería hacerles la vida más llevadera. Pero cada una de sus frases me golpeaba, aunque preferí no contestarle mal, porque sé que ha cargado mucha presión estos últimos años, sobre todo porque su esposa, Nicole, viene de una familia que jamás nos ha visto con buenos ojos. Su mamá es profesora de universidad y su papá trabaja en el gobierno municipal, y siempre han criticado los orígenes de Isen. Para ellos, su hija se casó con alguien de baja categoría, y por eso Nicole no pierde oportunidad para atacarlo, restregarle el salario o la educación. Todo con tal de hundir su autoestima. Aún así yo pensé que cuando se enteraran de la herencia que me dejó Catherine, esos 180 millones de pesos, por fin lo respetarían aunque fuera un poquito, pero todavía no quería decirles nada. No todavía. Y mejor mencioné la otra razón por la que volví. Le recordé, pues no que Nicole quería embarazarse pronto. Yo regresé para ayudarla, apoyarla en el embarazo, cuidarla en su recuperación, hasta ayudar con el bebé. Y en cuanto lo dije, la cara de Nicole se heló completita y juro que hasta se burló porque inmediatamente soltó que la recuperación posparto necesita gente profesional. Tú fuiste empleada doméstica. ¿Qué vas a saber tú de eso? Y su mamá Susan se metió rápido mirándome de arriba abajo con desprecio para rematar con que cuidar a un recién nacido no es solo cambiar pañales ni dar biberones, se necesita entrenamiento de verdad. Y no cualquiera puede, ambas hablando con esa altanería tan ensayada, que era obvio que ya traían el discurso preparado. Y sin más ni más me trataron de inútil. Yo nomás solté una risita amarga porque nada había cambiado, seguían creyéndose superiores. Pero para no hacer más grande el pleito, solo forcé una sonrisa y dije que si ya tenían todo resuelto ni para qué me metía y que ellas se encargaran del bebé. Entonces Nicole puso los ojos en blanco, como si por fin dijera algo inteligente, y contestó que estaba bien, pero que yo pagaría la niñera y todos los gastos del bebé, que ella se encargaría de contratarla y decirle qué hacer. Esas palabras me dejaron sin aire y sentí un nudo en el pecho, pero Ethan se metió de nuevo respaldándola sin pensarlo, diciéndome: «Exacto, mamá, nunca debiste dejar ese trabajo. Los gastos se van a duplicar. Tienes que seguir trabajando», y ahí me cayó el 20 clarito. Ellos jamás quisieron que yo regresara para descansar. Solo querían asegurar un ingreso fijo para la casa. Para ellos yo no era su madre sino un cajero automático caminando, así que puse seria la cara y dije que tengo 58 años, y que ya era justo que me retirara, pero Nicole se empezó a reír con veneno. «¿Jubilada? Si ni pensión tienes, ¿de cuál retiro hablas? Y eso casi me deja sin respiración, porque hace años intenté ahorrar para mi retiro, y ellos fueron los que me convencieron de usar ese dinero para pagar la hipoteca más rápido, y ahora me lo reprochan,
Nicole se acomodó el cabello en plan de reina de barrio y me soltó que mis ingresos siempre habían sido miserables y que quien me mandó a comprar una casa que no podía pagar, que debía planear mejor las cosas. Mientras Isen subía más el tono pidiéndome que ya dejara de estresar a Nicole porque quería quedar embarazada, y era ahora cuando más necesitaban el dinero y que yo debía apoyar, que sigo fuerte y puedo trabajar 20 años más. Que deje mi jubilación para los 80, 20 años más. Sentí como si todo mi cuerpo se paralizara, una tristeza tan grande que ni palabras tenía, porque después de todo lo que sacrifiqué, cada gota de sudor, cada peso que gané, todavía me veían solo como una billetera con patas, sin amor, sin respeto, sin nada. Fue en ese momento cuando pude verlo tal cual era. Todo ese rollo de respeto y gratitud había sido puro cuento dulce para que yo siguiera partiéndome el lomo por ellos, porque cuando Isen todavía estaba en la uni ya andaba con Nicole y para que vivieran a gusto y la familia clasista de ella no lo anduviera criticando, dejé mi vida atrás y me fui a otra ciudad a trabajar como empleada doméstica interna, con tal de ahorrar y comprarles una casa que ellos no pagaron ni con un clavo, aunque en la escritura solo figuraban sus nombres, y en ese entonces con lágrimas me prometieron: un día, cuando estemos mejor, cuidaremos de ti, por fin tendrás la vida que mereces. Pero ahora tengo claro que esa vida que decían que merecía era trabajar sin parar hasta que el cuerpo ya no aguantara a los 80 años, así que tragué mis lágrimas, me afirmé y dije firme. Dije que me jubilo. Es definitivo, y nadie podía decidir eso por mí. Entonces Susan captó que hablaba en serio y se puso nerviosa de que ya no los mantuviera. De inmediato cambió su tono y dijo que entendían, que solo debía ser realista, que no había cuarto para mí en esa casa y que no podía esperar quedarme ahí de a gratis, que tenía un contacto con una familia pudiente que buscaba una asistente interna con buen sueldo y comida y techo, incluidos porque ya conocía ese trabajo y me sería fácil adaptarme. Nicole se metió con una sonrisa burlona, diciendo que era una gran idea y que encima con lo que ganara podría ayudar con los gastos de la casa, que todos salíamos ganando, y Susan agregó que no ocupaba descansar tanto y que volver a trabajar no me haría daño, que probara, que si me iba bien hasta podría quedarme ahí para siempre, y con cada palabra mi cara se volvió hielo porque ya había renunciado y no pensaba volver a ser empleada en la casa de nadie nunca más. Entonces a Susan se le borró la sonrisa y se puso fría, diciendo que si de verdad ya no quería trabajar para otros, estaba bien, y de pronto con voz suave, pero llena de presión, soltó que había una residencia de ancianos cerca, con buenas instalaciones, donde podría pedir un lugar trabajando en la cocina o limpiando para ganarme la vida. Y Nicole puso los ojos en blanco asegurando que eso sí sonaba lógico, que no podía vivir en un hotel, esperando que ellos pagaran mis cuentas, y que al menos en una residencia yo me haría cargo de mis gastos, que dejara de esperar que ellos me cargaran, y aunque la rabia me hervía, mantuve la calma y miré a Isen preguntándole: ¿de verdad crees que está bien mandar a tu propia madre a fregar pisos en una residencia de ancianos solo para poder comer? Y él evitó mi mirada, pero quiso mantenerse firme diciendo: mamá, sé realista. Siempre dijiste que querías ser independiente. ¿No es esta la manera más digna? Tú te mantienes sola y no nos debes nada. Y además hay una plaza disponible ahorita mismo. Ya llamé antes para checar. Podrías mudarte hoy mismo. Y luego, delante de mí, se puso a marcar otra vez. Yo no podía creer lo que veía. El hijo al que dediqué toda mi vida ahora moría, por sacarme como si fuera un estorbo. Me temblaban las manos, y las lágrimas caían sin poder detenerlas mientras le decía: Isen, lo di todo para sacarte adelante. Gasté todos mis ahorros para comprarte una casa. ¿Y ahora solo me ves como una carga que quieres quitarte de encima? ¿Así le pagas a tu madre? Y él solo tuvo un segundo de culpa antes de que la ira lo consumiera y le diera una patada a mi maleta haciéndola caer, gritándome: ¿crees que sufriste? Fue tu elección. Si no te hubieras divorciado de mi padre, no estaríamos en la ruina. Yo habría crecido siendo rico y tú lo echaste a perder. Escúchame bien, Margaret.
Me debes una para el resto de tu vida. Y me quedé helada, mirándolo con esos ojos llenos de odio mientras un dolor filoso me atravesaba el pecho, porque él no sabía que la única razón por la que me divorcié de su padre fue por él, que si no me hubiera ido de ese matrimonio, ese supuesto padre rico jamás lo habría reconocido, incluso pudo haber terminado en un albergue como un perro callejero. Todos mis sacrificios, cada decisión, cada lágrima fue para darle una vida buena, y ahora me atacaba como un animal acorralado culpándome de destruir el futuro que yo misma le salvé. Me llevé la mano al pecho tratando de calmar el dolor, pero solo empeoraba. Todos esos años de entrega se volvían una broma cruel de la vida, porque Isen no era mi hijo de sangre, lo adopté. La primera vez que lo vi, yo era voluntaria en el centro de atención infantil. Tenía apenas 1 año, frágil como un gatito, los labios azulados y el cuerpecito sin fuerzas. El director me contó que Isen había nacido con una cardiopatía congénita grave y que sus padres biológicos lo habían tirado en un contenedor de basura. Un transeúnte oyó sus lloridos y lo llevó al orfanato. Todavía no sé bien qué fue lo que me atrapó de ese niño. Quizá la manera en que sus ojos, llenos de miedo y esperanza, se clavaron en los míos, o tal vez fue porque yo también había perdido a mi madre cuando era chica y no soportaba ver sufrir a un niño. Así que al llegar a casa lo hablé con mi entonces esposo, y después de pensarlo decidimos adoptarlo, y desde ese día recorrimos hospitales y especialistas por todo el país, poniendo todo lo que teníamos para salvar a Isen. Pero 2 años después mi marido cambió de actitud, dijo que estaba cansado de criar al hijo de otra persona, que quería un hijo biológico, y me dio un ultimátum: o devolvía a Isen al orfanato, o él se iba y me dejaba con el niño. No lo dudé, elegí a Isen. Su condición aún era inestable, y me aterraba que si volvía al orfanato se atrasara su tratamiento o peor, perdiera la vida. Así que trabajé doble turno, y a veces hasta 3 chambas a la vez. Por las noches me sentaba en la cocina con los ojos ardiendo haciendo manualidades para sacar un extra, y de algún modo, en esos años, tan largos y desesperados, lo mantuve a flote, sobrevivió, se recuperó, y llegó a estar tan sano como cualquier chico, e incluso alcanzó la universidad. Nunca le conté la verdad de su pasado, no por mentirle, sino porque no quería cargarle con eso. Ya era un niño sensible e inseguro, y no quería que cargara con saber que primero lo abandonaron y luego su padre adoptivo lo rechazó. Quise que creyera que el mundo podía ser bueno y que el amor verdadero existía, pero en mis peores pesadillas jamás imaginé que terminaría así, frío, egoísta e ingrato. Y aunque me llena de rabia, también siento un cierto alivio porque por suerte nunca mencioné el fideicomiso. Si se hubieran enterado de que los 180 millones de pesos ya me habían sido transferidos legalmente, no quiero ni pensar en lo feo que habría sido todo. Así que los miré con la cara fría e impasible, y pensé: si así de desalmado eres, que así sea. A partir de ahora, se acabó. Tú y yo ya no tenemos nada que ver. Me agaché, levanté mi maleta y me giré para irme, pero de pronto Susan me agarró del brazo y preguntó: ¿qué dices? Isen es tu hijo. Se supone que eres responsable de su futuro. No puedes empacar e irte así como así. Nicole se metió, haciendo eco de la indignación de su madre. Sí, ¿qué clase de madre hace eso? ¿Lo creaste y ahora quieres lavarte las manos? Es una irresponsabilidad increíble. Solté una risa fría ante tanta hipocresía y le respondí que soy profesora universitaria, una mujer con estudios, y que legalmente un padre solo está obligado hasta los 18, y yo he apoyado a Isen hasta los 30. ¿Qué más querían? La cara de Isen se tensó, y con furia me espetó que eso no era ser padre, sino huir de las consecuencias, y que toda su miseria era culpa mía, que me debía una para toda la vida, y luego gritó con veneno: ¿me pediste permiso cuando decidiste traerme a este mundo? Casi me reí ante semejante locura mientras lo miraba como a un desconocido, pensando que debí de estar ciega por criar a alguien así, y si tenía esas preguntas retorcidas, quizá debía preguntarle a su madre biológica, la que lo dejó en un basurero. Él se quedó paralizado un instante, confundido.
La furia aún le ardía en el rostro, pero a mí ya no me importaba si lo entendía o no. Me solté del agarre de Susan y salí sin mirar atrás, escuchando a mis espaldas gritos furiosos. ¿Estás renegando de tu propio hijo? Ni siquiera eres humana. No te enorgullezcas tanto, Margaret. Cuando estés vieja, enferma, y nadie quiera cuidarte, veremos hasta dónde llega esa independencia. Nadie va a contratar a una mujer de tu edad. Cuando toques fondo, no vuelvas arrastrándote con nosotros. Hice una pausa. Me giré lentamente y los miré con fría indiferencia, y les dije con calma que deberían preocuparse más por ellos mismos, y que no olvidaran que la casa donde viven la compré con cada centavo que reuní a lo largo de los años, y que si algún día decidía recuperarla, no estuvieran tan seguros de tener un techo donde vivir. Entonces Nicole irrumpió en la puerta, apuntándome con el dedo y gritando: «Ni se te ocurra tocar esta casa. Está registrada a nombre de Isenimio. Es legalmente nuestra. No tienes ningún derecho». Cuantas más voces levantaban, más tranquila me sentía, así que respondí firme: «Bien. Entonces escucha esto. No me importa si tengo que gastarme el precio de 2 casas. No voy a dejar que esta casa quede en manos de un montón de sanguijuelas malagradecidas». Y Nicole abrió los ojos toda espantada sin creerlo. Luego se soltó riendo con burla diciendo: «¿Te has vuelto loca? ¿2 casas? Seguro que no tienes ni $1000 a tu nombre. Esta casa es nuestra. Es nuestra propiedad con lugar. Tú solo eres una criada fracasada que intenta abarcar más de lo que puede. Largo. La gente como tú merece pudrirse en la calle». Y de un portazo me cerró la puerta en la cara. Yo no contesté, no hice escándalo, ni siquiera me inmuté. Simplemente caminé al elevador, saqué mi celular y comencé a buscar casas de lujo en las mejores zonas de la ciudad, con una sonrisa amarga porque si no me mudaba a la mejor casa de toda la ciudad, estaría desperdiciando los 180 millones de pesos que tenía bien resguardados en mi fideicomiso. Esa misma noche me hospedé en el hotel 5 estrellas más exclusivo del centro y me comuniqué con el abogado privado de Catherine para que iniciara los trámites legales y recuperara lo que me pertenece. Durante los días siguientes, viví en el hotel mientras me metía de lleno en el mercado inmobiliario de lujo, investigando propiedades, revisando anuncios y agendando visitas, y una semana después, tenía una cita en la organización de villas privadas más solicitada y prestigiosa de la ciudad. Lo que jamás imaginé fue que la vendedora a cargo sería nada menos que la sobrina de Susan, Chloe. El showroom estaba llenísimo de gente, y aunque esas villas costaban más de $1 millón, la exclusividad del proyecto atraía a un sinfín de compradores. Yo acababa de entrar al enorme vestíbulo cuando una joven de cabello largo y sonrisa amable se acercó a atenderme con un «Buenas tardes, señora. ¿Le gustaría que le explicara los detalles del proyecto?». Y le dije que sí, que empezara enseñándome las casas modelo. La seguí hacia el área de exhibición, pero apenas dimos unos pasos cuando una voz chillona resonó desde lejos preguntando: «¿Quién se encarga de escoger a los clientes hoy? ¿De verdad dejan entrar a cualquiera?». Alcé la mirada y ahí estaba Chloe, la sobrina de Susan, la prima de Nicole. Solo la había visto un par de veces, pero ya sabía cómo era. Una trepadora social llena de arrogancia en cada palabra. Ella se acercó con pasos fuertes, tacones sonando y ojos llenos de veneno. «Margarit, ¿qué haces aquí?». Yo la miré fría y seguí avanzando diciendo que venía a ver una propiedad, que si había algún problema. Y de inmediato se plantó frente a mí, bloqueando mi camino con desprecio, preguntando: «¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes permitirte este lugar? No me digas que solo estás aquí por el café gratis. Ya he visto a muchas así, haciéndose pasar por compradoras solo para conseguir algo de comer gratis». Y la gente alrededor comenzó a murmurar, mirándonos con esas caras incómodas que mezclan chisme con juicio, como si ella tuviera razón. La asistente que me acompañaba intentó calmar la situación diciendo: «Chloe, no estoy ocupada ahora mismo. Puedo enseñarle los alrededores a esta señora». Pero Chloe la apartó con desprecio. «¿Y tú quién eres para decirme cómo hacer mi trabajo?». La chica se hizo hacia atrás asustada,
Y entonces Chloé llamó a 2 guardias de seguridad. «Ustedes 2, saquen a esta visitante de aquí». Ahora, el silencio cayó pesado en el showroom, y todas las miradas se clavaron en mí. Levanté la mano con calma para detenerlos antes de que me tocaran diciendo que venía a ver una propiedad, que con qué motivo querían echarme, que quería hablar con alguien a cargo, y me giré hacia los demás preguntando si ellos también estaban ahí para ver casas, y que me dijeran si yo había hecho algo indebido. Los guardias se frenaron, porque era obvio que no querían meterse en problemas, y Chloé, cruzada de brazos, se burlaba diciendo: «Adelante, haz tu numerito. A ver qué tan bien actúas». Justo entonces, llegó un joven con camisa blanca muy elegante, sonrisa profesional. «Buenas tardes, señora. Soy Alex, el gerente de ventas de este proyecto. ¿Hay algún problema en el que pueda asistir?». Y antes de que yo hablara, Chloé se adelantó. «Alex, solo está aquí por las cosas gratis». Iba a pedirle a seguridad que la sacara, y Alex frunció el ceño pero siguió correcto. «Señora, ¿le importaría mostrarnos algún comprobante financiero? Como sabrá, esta exhibición es solo para invitados y necesitamos verificar la capacidad adquisitiva. Así que, sin dudarlo, saqué una carpeta y dije que mis documentos ya habían sido verificados en la entrada, pero Chloé me arrancó la carpeta de las manos y la abrió exagerando cada gesto. ¿$5 millones? ¿En serio?», gritó tan fuerte que todos escucharon. «Es empleada doméstica. Es imposible que tenga tanto dinero. Conozco sus antecedentes mejor que nadie aquí», añadió con esa soberbia que le sobraba. «Esto tiene que ser falso. No podemos dejar que alguien como ella nos engañe». Y Alex se quedó ahí frunciendo el ceño, todo confundido en medio del pleito. Yo ni me tomé la molestia de discutir. Simplemente saqué mi celular. Abrí la app del banco y levanté la pantalla para que todos la vieran. La asistente que me acompañaba se inclinó contando bajito: 10, 100. Mi Dios mío, más de 8 millones. Y la gente empezó a reaccionar con gritos de sorpresa, los ojos bien abiertos. Ya no había juicio ni burla. Ahora eran pura sorpresa y curiosidad. Alguien cerca murmuró: «Maldita sea, tiene mucho dinero». Y el rostro de Chloé se descompuso pasando del rojo al verde y luego pálida como papel. Parecía que se iba a desmayar ahí mismo. Pero ni así se quiso rendir y siguió chillando necia: «Alex, esa app de banco debe ser falsa. Es imposible que tenga tanto dinero». Y el rostro de Alex se ensombreció mientras le decía: «Chloé, basta», para luego voltearse hacia mí con un tono respetuoso: «Señora, le pido una disculpa sincera. Esto claramente ha sido un error de nuestro lado. Lo corregiremos de inmediato. Asignaré al gestor de clientes más capacitado para que la asista». Yo levanté la mano con calma mostrando una sonrisa tranquila y le dije que no hacía falta, que la joven que me atendió estaba muy bien y era muy profesional, que quería que ella me mostrara la propiedad. Alex se veía algo tenso, porque comentó que ella apenas estaba empezando y le preocupaba que no tuviera suficiente experiencia, pero yo le respondí firme: «Hoy compró la casa y quiero hacerlo a través de ella». Y Alex asintió de inmediato, nervioso pero contento. Por supuesto, Mónica, asegúrate de atender con esmero a nuestra distinguida invitada», mientras Chloé se quedó de un lado con la cara dura, los labios apretados conteniendo la rabia, mirándome irme furiosa y murmurando, bajito: «Solo una recadera que se hace la importante». Yo ni la pelé y señalé la maqueta en el centro del showroom diciendo: «Quiero ver esta». Y en cuanto vi esa villa, lo supe: techos súper altos, jardín amplio atrás, terreno de más de 200 metros cuadrados, y lo mejor de todo, completamente amueblada, lista para mudarse. «Me quedo con esta», dije sin dudar. «Empecemos con el papeleo». Los ojos de Mónica brillaron, emocionadísima. «Señora, ¿está segura de que no quiere ver más opciones? Con gusto se las muestro». Y respondí que no, que esa era más que suficiente. Casi se le salían las lágrimas de la emoción, mientras decía que sería su primera venta y que yo era como su amuleto de la suerte. Fuimos al área de firmas, y mientras revisaba los documentos empecé a escuchar murmuritos detrás de mí. «¿Firmó sin pensarlo?
150.000 y ni pestañea. Así se nota el billete. Esa es la verdadera riqueza. Pero luego empezaron los venenosos. ¿No dijo Chloé que es empleada doméstica? Seguro presume el dinero del patrón. Hoy hasta las sirvientas saben aparentar. Ha de ser crédito de alguien más. ¿Quién le confiaría millones a una criada? Y justo ahí la voz de Chloé volvió a echar veneno diciendo: no saben, no es una simple ama de llaves. Es de esas asistentes que viven en casa de viejos ricos, ya saben. No solo limpia y friega, si me entienden. Y escuché como alguien más chismeaba. A su edad, qué vergüenza. La gente hace cualquier cosa por dinero. Si su familia lo supiera, se morirían de la pena. En ese momento dejé el contrato sobre la mesa y me volteé hacia Mónica, con una sonrisa firme diciendo: Mónica, ¿podrías volver a llamar a Alex? Me gustaría comprar otra propiedad. El silencio cayó como bomba. Todos se quedaron tiesos. Mónica abrió los ojos enormemente y tartamudeó: Señora, ¿está segura? ¿Quiere otra? Y respondí tranquila: así es, una para vivir y la otra como inversión. Y sonreí un poquito más, aunque hay un favorcito que quiero pedir a Alex. Él regresó casi corriendo con una sonrisa enorme. Hola de nuevo, señora, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Y le dije que ya había confirmado la compra de la primera propiedad y que estaba lista para firmar, y que además quería añadir una segunda unidad, pero que esperaba que su equipo se encargara del comportamiento inapropiado de ciertas personas de su personal. La sonrisa de Alex desapareció de golpe, y su mirada recorrió todo el lugar hasta clavarse en Chloé. Chloé dijo, con tono duro: estás causando problemas otra vez. Discúlpate con la clienta ahora mismo. Pero ella levantó la barbilla muy soberbia, negándose a ceder, preguntando por qué debía disculparse si solo había dicho la verdad, que yo era ama de llaves de viejos ricos y que mi propio hijo se lo había dicho. Yo alcé la cabeza despacio entrecerrando los ojos y le contesté: ¿dices que mi hijo te dijo eso? Pues déjame decirte algo a cambio. Él también dijo una vez que tu pequeña cartera de tratos cerrados no se debía a tus supuestas habilidades, sino a las noches que pasabas en la cama con tus clientes. ¿Es cierto? Y la cara de Chloé se puso lívida, con los labios temblando, mientras mascullaba que yo mentía y que eso era una calumnia. Así que la miré directo diciendo: ¿ah, sí? ¿No me calumniaste hace unos minutos? ¿Ahora sí entiendes lo que significa difamar? Y Alex entendió perfectamente. Su expresión se puso seria y ordenó seguridad. Escóltenla fuera del edificio, y desde este momento estás despedida. Entonces Chloé entró en pánico con los ojos llenos de lágrimas suplicando. Alex no mentía. De verdad era limpiadora. Pero Alex mantuvo el tono firme, diciéndole que había violado las políticas de conducta de la empresa y que quedaba despedida de inmediato. Levanté la mano para detener a los guardias y dije con calma que no se iría aún, que me difamó frente a todos y que no iba a dejar pasar eso. Tomé mi teléfono y marqué diciendo: Hola, sí, habla la policía. Quisiera presentar una denuncia por difamación y acoso público. 10 minutos después llegaron 2 agentes, escucharon todo y revisaron la situación, dándole a Chloé una advertencia formal, aclarándole que si no se disculpaba públicamente, yo tenía derecho a proceder legalmente. Acorralada y llena de rabia, terminó murmurando entre dientes: lo siento, antes de retirarse furiosa, echando fuego por los ojos, especialmente al ver a Mónica preparando todo para cerrar mi segunda compra, la misma Mónica, a la que hacía poco había despreciado, y ahora ella era la estrella del día. Al final, firmé los contratos de ambas propiedades y las pagué en su totalidad, sin dudarlo ni un segundo. Mónica estaba anonadada con los ojos brillosos de emoción, balbuceando que no tenía palabras para agradecerme porque llevaba 3 meses ahí sin vender ni una casa. Y justo ese día cerró 2. Decía que yo era su milagro. Quiso demostrarme su gratitud encargándose personalmente de la limpieza a fondo y de dejar todo listo para mi mudanza. Acepté encantada, y por primera vez en años sentí el alma ligera,
como si toda la humillación y amargura se hubieran quedado fuera de la puerta de mi nueva villa. Esa noche, al volver al hotel sonó mi celular y era Isen gritando: «¿Qué demonios hiciste para arruinarle el trabajo a Chloé? Toda su familia nos está presionando pidiendo explicaciones. ¿Cómo piensas arreglar esto?». Y yo contesté con total desinterés: «Que vengan. Ese es tu problema ahora. No te lo dije. Se acabó. No te debo nada. Ella provocó ese lío. Que se aguante». Y eso me encendió más la sangre mientras continuaba: «¿Problemas? ¿En serio? Chloé me difamó en público. Se lo ganó. La policía estaba ahí. ¿Crees que fueron solo a pasear?». Y él se quedó callado un instante. Cuando volvió a hablar lo hizo con una voz más suave: «Bueno, ya pasó. Por cierto». Y ahí escuché ese tono que ya conocía, ese olfato por el dinero como perro de casa. «Mamá, ¿quién es tu nuevo jefe? Deben tener mucho dinero. Además parece que te tratan muy bien. ¿Eh?». Y yo solté una risa silenciosa, porque otra vez olía el dinero como vicio, así que dije que no importaba quiénes fueran, que no tenía nada que ver con él, y añadí: «Déjame decirlo una vez más, hemos terminado. Para siempre», y colgué bloqueando todos los números de él, Nicole y toda su familia, pero lo que no imaginaba era que apenas unos días después de mudarme a mi nuevo hogar, me iba a topar con alguien que jamás pensé volver a ver: Susan. Esa tarde estaba en una exclusiva sala de exhibición de pianos en el centro buscando un piano de cola. Cuando apenas me acomodaba para probar las teclas, las puertas se abrieron de golpe y se escucharon pasos alborotados. Era Susan con su séquito de amigas de la alta sociedad, todas hablando fuerte y sintiéndose dueñas del mundo. Y en cuanto me vio soltó una burla: «¿Qué clase de tienda es esta? ¿Dejan que cualquiera se siente a tocar un piano?». Qué poca profesionalidad. Su mirada venenosa cayó sobre mí y con sarcasmo preguntó: «Margaret, ¿te lavaste las manos antes de tocar ese instrumento? ¿No trabajaste en el sector sanitario todos estos años? Dios sabe qué clase de gérmenes traes en los dedos». ¿Quién hubiera pensado que un piano tan caro pudiera contaminarse tan casualmente?, decía Susan con burla mientras su grupito se reía por lo bajo, lanzándome miradas llenas de desprecio apenas disfrazado. Entonces una de ellas preguntó, sin bajar la voz, que si yo era la suegra de la que habían oído hablar y que como no podía comprarme uno venía a fingir aquí. ¡Qué vergüenza! Y otra, con el cabello recogido en un moño exagerado y unas gafas enormes, me escaneó de pies a cabeza, diciendo: «Uf, no hay nada más molesto que alguien intentando aparentar elegancia con bolsas piratas». Los dos vendedores se miraron incómodos, y uno se acercó con una sonrisa amable diciéndome: «Por favor, señora, siéntase libre de seguir probando el piano. Para eso están aquí, sin necesidad de comprar». Y yo asentí y regresé mi atención a la partitura para continuar tocando, mientras el otro vendedor se acercaba a Susan y sus amigas ofreciendo mostrarles modelos, y Susan contestó con frialdad que sí, que iban a ver, pero que ya no estaba tan segura, porque parecía que a esa tienda no le importaban ni sus instrumentos ni sus clientes. Yo le sonreí al dependiente y le dije claramente: «Necesito un poco más de tiempo para probar algunos. Tengo toda la intención de comprar hoy mismo». Y la del moño soltó una risa burlona, dejándose caer en un sofá con los brazos cruzados. «Claro que sí. Me sentaré aquí a ver cómo te escabulles de esta». «Qué ganas de ver cómo te escabulles sin comprar nada». Y Susan la jaló del brazo diciendo que se fueran, que solo estar cerca de gente así le arruinaba el humor. Pero yo sabía que no era eso. Susan ya había escuchado por Chloé que yo había comprado 2 villas y no sabía si creerlo, y le daba miedo que le demostrara que la vida a veces da vueltas. Pero la del moño no quiso irse, y dijo con una sonrisita malvada: «Me quedo aquí. No dormiré esta noche si no veo a esta mujer caer de bruces». Y las demás se quedaron también, esperando ver un espectáculo, así que elegí una de mis piezas favoritas y dejé que mis dedos se deslizaran por las teclas. Las notas llenaron la sala suaves y firmes como la melodía de claro de luna flotando en el aire. La del moño arrugó la boca y resopló: «¿Qué es eso? Parece ruido. ¿Quién le enseñó a tocar?».
¿Cree que debería estar en una tienda de pianos con ese desastre? Pero antes de que yo dijera algo, el vendedor empezó a aplaudir con entusiasmo. Señora, eso fue precioso. De verdad, es una de las interpretaciones más conmovedoras de la sonata Claro de Luna que he escuchado en mucho tiempo, y la del moño casi se cae del enojo poniendo los ojos en blanco. Ay, por favor, si tuviera tanto talento, no estaría atrapada en la vida sin futuro que lleva ahora. Tus halagos son demasiado obvios. Cariño, justo cuando entraron unos jóvenes que se quedaron callados escuchando, y cuando levanté mis manos del teclado, estalló un aplauso espontáneo detrás de mí. ¡Wow! Fue increíble. Llevo muchos años estudiando piano y todavía no consigo transmitir esa emoción en Moonlight Sonata. En serio, lograste capturar esa atmósfera nebulosa y onírica con tanta naturalidad. Era increíble, y Susan estaba ahí cerquita frunciendo el ceño, sin poder creer que alguien a quien siempre menospreció pudiera tocar así. Yo sabía que todo ese amor por la música se lo debía a mi jefa fallecida, una mujer elegante y sincera que nunca me trató como sirvienta, sino como familia. Siempre me invitó a aprender música, pintura, literatura, y yo aproveché cada enseñanza con el alma. Ella cambió mi vida y mi espíritu. Seguí tocando mientras veía que la del moño ya no sabía dónde meter la cara ante tantos elogios. Agachó la mirada incómoda hasta que en un intento desesperado por salvar su orgullo soltó. ¿Y qué si sabes tocar una canción? ¿Qué va? Si de verdad eres tan impresionante, paga el piano ahora mismo, y yo ya tenía la decisión tomada, así que saqué mi tarjeta y se la di al empleado con calma. Él sonrió diciendo, «Gracias, señora, serán $15,000. Introduzca su NIP. Transacción aprobada». Luego me preguntó, «Señora, ¿podría darme su nombre para finalizar la factura?». Y respondí, «Claro», anotando, «Margaret Turner», y la del moño se puso blanca como papel, girando hacia Susan totalmente incrédula. «Dijiste que trabajaba para alguien más, que las villas que compré ni siquiera eran mías», y al escuchar eso la cara de Susan cambió, se acercó con una expresión entre incredulidad y algo más, que no lograba esconder, y preguntó, ¿Tú compraste este piano? ¿Y esas 2 villas también eran tuyas? Yo sonreí y respondí, «Las facturas y los contratos llevan mi nombre. Si no son míos, ¿de quién serían? ¿Tuyos?». Y sus rostros se deformaron de golpe mientras una mezcla de sorpresa, envidia y un arrepentimiento amargo les cruzaba la mirada. «Margaret, solo eras una empleada doméstica. ¿De dónde salió todo ese dinero?». Y le contesté con la voz helada que cada peso que gasto fue ganado de manera legal y legítima. Susan se burló diciendo, «Por favor, debes haber hecho algo turbio para conseguirlo». Y la del moño metió su cucharota diciendo que sí, que quizá yo era una estafadora, porque así ganaba dinero la gente hoy en día. Pero justo cuando ella soltó esas palabras, otra mujer que estuvo callada todo el tiempo reaccionó gritando, «¿Qué? ¿Estafadora? Ni se te ocurra bromear con eso», mientras buscaba su teléfono con las manos temblando. «Hola, 911. Necesito a la policía. Hay una estafadora aquí». Y antes de que alguien pudiera detenerla, se lanzó contra mí queriendo arrancarme la ropa en un ataque de ira. Los empleados corrieron a sujetarla, y entre gritos y llanto, me di cuenta de que estaba tan traumada, porque la habían estafado con más de $100,000 hace 6 meses, y jamás recuperó un centavo. Así que el horror que sentía no era conmigo, sino con su pasado, que aún la perseguía. La policía llegó rápido, y para mi sorpresa, eran los mismos 2 oficiales que conocí el día que compré las villas. Uno arqueó las cejas al reconocerme sonriendo de lado. «Ah, ¿es usted otra vez, señora?». Y yo asentí. Pero antes de que hablara la mujer de cabello rizado, gritó, «Es una estafadora, agente. Arréstenla ahora mismo». Y la sonrisa del oficial se borró mientras preguntaba serio, «Señora, ¿tiene alguna prueba de esta acusación? ¿Pruebas?». Y ella contestó claro que no. «Solo les doy una pista. Deberían investigarla ustedes mismos». Vamos, ¿cómo podría una criada permitirse villas y pianos de cola? ¿Les parece normal? El oficial suspiró, diciendo que quizá me había tocado la lotería, y Susan intervino con veneno. ¿Ella? ¿Ganar la lotería?
No seas ridículo. Nunca ha tenido un día de suerte en su vida. Creció sin padres. Tuvo un matrimonio fallido, trabajos de baja calidad. La gente como ella no tiene suerte. Se desespera. No tiene educación ni trayectoria profesional. ¿Qué más podría haber hecho aparte de algún negocio turbio para conseguir esa cantidad de dinero? Y el oficial endureció la expresión advirtiéndole que tuviera cuidado porque difamar y atacar sin pruebas es un delito y que podían abrir un caso si seguía. Susan palideció de golpe y se quedó callada. Dentro de mí una tormenta de emociones se agitó, coraje, dolor, hartazgo, pero sobre todo claridad, porque la vida nunca fue justa conmigo. Crecí sola, me partí el alma por un hijo que nunca valoró nada, y ahora los mismos que gozaron de mis sacrificios los usaban para humillarme. Si había una pesadilla en mi vida, eran Susan, Nicole e Isen, no solo ingratos, eran la piedra en mi camino. Así que tomé mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y sin decir nada, puse la pantalla frente a Susan para que ella y todos vieran bien. ¿No quieres verme feliz? Mala suerte. Parece que el cielo tenía otros planes. ¿Ves esto? Más de 180 millones de pesos. Todo legal, todo mío, sin secretos sucios ni trucos, solo bendiciones que jamás entenderás. Si eso te enferma, espero que te quite el apetito. ¿Quieres acusarme de acostarme con alguien para llegar a la cima? Adelante, demándame, te espero. Y justo en ese instante el vaso de Susan se le resbaló y se estrelló contra el piso con un golpe seco. Parecía que podía escuchar cómo se rompía también su orgullo. ¿180 millones? ¿Cómo demonios tiene tanto dinero? Su voz temblaba entre pánico y sorpresa, hasta que su mirada cambió como si de pronto todo encajara y dijo: «Ah, ahora lo entiendo. Por eso rompiste con tu hijo. Te enriqueciste y lo dejaste como si fuera basura. Qué cruel, Margaret. ¿Eres increíble?» Y yo me volví hacia ella con un tono afilado. «No tuerzas la historia, Susan. Estaba dispuesta a dejarles hasta el último centavo a tu hija y a mi hijo. Ese era mi plan. Pero cuando dejé de trabajar, decidieron que yo era una carga. Me echaron de la casa como si fuera basura. ¿Crees que lo olvidé? ¿Esa casa donde vives? Cada peso para comprarla lo puse yo. Y no solo me corrieron, también querían que me fuera a fregar pisos en una residencia de ancianos de mala muerte para seguirles llenando el bolsillo. Hasta me sugirieron que me fuera a trabajar para un viejo rico como sirvienta interna. Dios sabe qué clase de servicios querían que hiciera. Dime, Susan, ¿acaso aún te queda una pizca de decencia? Podría haberle dado a toda tu familia una vida de lujo, pero ahora ni lo sueñes. Ustedes mismos se tiraron todo a la basura, y entonces me giré hacia la gente que nos rodeaba y dije: «Dime, ¿no se merece esta bola de malagradecidos todo lo que han perdido?» Y la energía del público cambió de puro chisme a juicio directo contra Susan y sus amigas. La cara de Susan se puso roja como la de un ratero atrapado en la movida, y gritó: «Mientes. Nunca dijimos que debías ir a trabajar con un viejo». Y yo contesté tranquila: «Ah, ¿sí? Les pongo la grabación a todos. Les dejo que escuchen tus palabras exactas». Y se puso pálida de inmediato con un destello de miedo en los ojos, diciendo que seguro esa grabación estaba editada y que no iba a escuchar esa basura. Su voz se quebró mientras se daba la vuelta para irse gritando: «Margaret, eres cruel hasta la médula. Algún día te tocará lo que te mereces». Y salió hecho una furia dando un portazo. Yo por fin solté el aire, pero sabía que no podía confiarme porque con tanto dinero de por medio gente como Susan e Isen nunca se queda tranquila. Lo que no imaginé fue lo rápido que Isen volvería a aparecer, porque al día siguiente el guardia me entregó un enorme ramo de flores diciendo que alguien lo dejó en la entrada. Fruncí el ceño, lo metí a casa y revisé la tarjeta en medio del arreglo. «Te deseo un feliz fin de semana. Con cariño, tu hijo, Isen». Y casi me río del asco, era tan descarado que daba risa. Agarré el ramo y lo aventé directo a la basura. Luego le tomé una foto con los pétalos todos aplastados y la tarjeta arrugada, y se la mandé a la caseta ordenando que rechazaran cualquier envío de esa persona, y que además le mostraran la imagen
No solo quería que lo regresaran, quería que le ardiera la vergüenza, y funcionó porque nunca volvió a llegar otro ramo. Pero él no se rindió, solo subió de nivel y comenzó a plantarse afuera de la privada todos los días. Lloviera o con sol, día laboral o fin de semana. Ahí estaba haciéndose el sufrido. Cada que yo entraba o salía, armaba otro numerito patético como actor de novela barata. Un día hasta se hincó en la banqueta llorando como loco diciendo: «Mamá, por favor, no te enojes más. Vuelve a casa, me equivoqué. Mamá, pase lo que pase, sigo siendo tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría conmigo?». Y yo ni lo volteaba a ver porque sus shows me daban repulsión. Al final me harté tanto que contraté chofer de planta y todos los días me iba atrás con las ventanas oscuras, entrando directo al garage sin que él pudiera acercarse ni hablarme. Así siguió durante 2 semanas, hasta que al ver que yo no iba a caer se rindió, o eso creí, porque cambió de plan y se puso a investigar, hasta que logró contactar a mi exmarido, Richard, el mismo que fue padre adoptivo de Isen, y ahí empezaron los problemas de verdad. Ahora ya no quería arreglarse conmigo, quería controlarme y destruirme como fuera si no conseguía lo que quería. Una tarde sonó mi teléfono y era Richard. Hacía más de 20 años que no hablábamos, y no sé cómo consiguió mi número. Me dijo con calma: «Solo quería avisarte, Isen vino a verme, y hoy me rogó que te convenciera de regresar a casa. No sé qué pasó entre ustedes». Y francamente le dije que no es asunto mío. Solo le recordé que no soy su padre biológico. Incluso añadí que lo que pasa entre ustedes tampoco me incumbe. «Soy un forastero», pero Isen insistió en que mentía, y hasta fue a su oficina a armar escándalo, así que para callarlo tuvo que hacerse una prueba de paternidad, y aunque ya sabía la verdad no le dijo nada del pasado de Isen cumpliendo mi promesa. En pocas palabras ahora, sabía que Richard no era su padre y que yo soy la única madre que tiene. Colgué preparando mi ánimo, porque sabía que era cuestión de tiempo, para que Isen volviera a tocar mi puerta, y cuando pasara, yo estaría lista. Pensaba decirle toda la verdad que siempre quise evitar, que buscara a la mujer que lo dejó en un contenedor de basura y que me dejara vivir en paz, pero ese enfrentamiento no llegó, porque él tomó un camino más turbio del que imaginé. Una semana después, noté que la gente en el vecindario me miraba diferente. Sus miradas se quedaban más tiempo, sus sonrisas se volvían tensas y forzadas. Al principio lo ignoré hasta que Mónica me llamó una tarde. «Margarita, solo quería decirte que sé que eres una buena persona. Por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste». Yo me quedé confundida. ¿Qué dice la gente? Fue entonces cuando descubrí lo que realmente había pasado. Me había vuelto tema viral en Internet, pero no del lado bueno. Isen había comenzado a transmitir en vivo todos los días en una red social muy conocida, y el título de su canal era «Cómo me abandonó mi madre». Daba clic y se mostraba toda su historia falsa. No me acusó de ser su amante ni nada escandaloso. No, eligió algo más venenoso. Creó un drama manipulador donde él era el hijo lastimado y yo la villana fría sin corazón, obsesionada con el dinero. En sus transmisiones decía cosas como: «Mi madre nunca me quiso de verdad. Me esforcé mucho, estudié mucho y nunca me apoyó en lo más mínimo. Cuando entré a la universidad, se fue a otra ciudad a trabajar como asistente interna para gente rica, dejándome solo en un cuartucho rentado. Cuando me casé, no puso ni un peso. Ni siquiera cuando mi esposa quedó embarazada, me ofreció ayuda. Y ahora que se hizo rica de la nada, me dejó tirado como si nunca hubiese existido. No quiero su dinero, solo quiero que me reconozca como su hijo, pero ni mi nombre dice». Ahora vive en una mansión con autos de lujo, disfrutando una vida de alta sociedad, mientras a mí me juzgan y humillan por la calle. La sección de comentarios explotó. Unos se pusieron de su lado y otros me llamaban monstruo. Y claro, no faltaban los incendiarios. Una madre así no merece ese título. Debería darle vergüenza. Qué pena que haya tenido a un hijo tan bueno. Su canal fue un éxito. La gente le mandaba donaciones por lástima y hasta empezó a vender productos diciendo: «Seremos el cariño que tu madre nunca te dio, y ella no merece ser feliz».
Luego empeoró. Comenzaron a investigar mi vida, mi nombre, mi foto, mi dirección. Todo se regó en comentarios y reposts. Me convertí oficialmente en la madre más despiadada de Internet. Esa noche, mi celular sonó. Era mi abogado. Margaret, podemos tomar acciones legales ya. Podemos exigir la eliminación del contenido difamatorio, una disculpa pública y una indemnización por daños. Me quedé en silencio unos segundos y sonreí con calma. No hay prisa. Déjalo actuar un poco más. Yo misma voy a encargarme primero. Esa misma noche abrí mi cuenta en Streamnet y lancé mi propio canal en vivo. Lo titulé Así que esta es la mamá que abandonó a Aysen. Entré a su transmisión y doné varios miles de dólares, captando toda la atención y encendiendo el chat. Luego puse un mensaje en pantalla para que todos lo vieran. Hola a todos. Soy la madre despiadada de la que habla Aysen. Lleva semanas llorando, diciendo que le corté el apoyo económico. Pasen a mi canal, les mostraré la verdad. Esta noche estoy regalando $100,000 en premios. Dense prisa si quieren, por orden de llegada. En segundos, una avalancha de espectadores llegó a mi directo. Los números se dispararon y comencé a mandar las recompensas prometidas. Los comentarios se enloquecieron. Gracias, mi dulce mamá. Esta sí es la reina del contenido. Es más amorosa que mi propia madre. Aproveché el impulso viral y empecé a hablar directo a la cámara, sin filtro. Primero que nada, sí, corté la ayuda económica con Aysen. Pero eso no me convierte en una mujer fría ni significa que lo haya abandonado. Usted merece la historia completa. No me alejé porque dejé de amarlo. Me alejé porque su ambición se volvió insoportable. Cuando recibí la herencia de mi difunto empleador, mi plan era dejárselo todo a él y a su esposa. ¿Y cómo respondieron? Me acusaron de querer aprovecharme y se unieron para echarme a la calle. Hasta me sugirieron que me fuera a vivir con un viejo como asistente interna, porque para ellos yo solo servía para trabajar y llevar dinero a su casa. Para ellos yo no era una mamá, era un cajero automático. Mientras hablaba, proyecté un documento del fideicomiso de mi antiguo empleador, un acta notariada donde se demostraba la herencia de más de 180 millones de pesos. El dinero que tengo proviene de un fideicomiso legítimo, de una mujer que me trató como familia, no tuvo hijos y me nombró como su única beneficiaria. Los comentarios volvieron a explotar. Perdí 9 millones. ¿Qué clase de empleador hace eso? Por fin, el karma recompensa a un buen corazón. Esto no es frialdad, es claridad. Por supuesto, no todos estaban convencidos. Algunos escépticos aparecieron entre los comentarios. Aún así, eres su madre. ¿No se supone que debes mantener a tu hijo? Dejarlo de lado después del matrimonio suena bastante cruel. Respondí con calma, sin pestañear. Déjame preguntarte algo. ¿Mantener a un hijo significa ser su cajero automático para siempre? Lo crié sola desde que tenía 1 año. Pagué su escuela, hasta le compré una casa. ¿Y qué recibí a cambio? Sus desprecios, rechazo, falta de respeto, y que me sacaran de mi propia casa. Querían que siguiera trabajando como una máquina para financiar su vida, mientras me trataban como estorbo. Entonces, solté la bomba final, una grabación de una llamada de Aysen, intentando que yo me convirtiera en asistente interna de un anciano. La llamada quedó registrada por el sistema de seguridad de la casa del señor. Prueba imposible de negar. Los comentarios se encendieron otra vez. Increíble, esto no es solo aprovecharse, es abuso financiero. Cortar recursos no es crueldad, es sobrevivir. Así se ve cuando la culpa se vuelve arma. No llora por amor, llora por dinero. Me alegro por usted, señora. Ese hijo merecía que lo mandaran a volar. Sabía que esto apenas empezaba. Aysen no extrañaba a su madre, extrañaba su dinero, y esta batalla apenas iba calentando. Miré la avalancha de mensajes y solté una risa suave. Luego me acerqué a la cámara. La verdad es que nunca hubo necesidad de cortar lazos con Aysen. De inmediato, signos de interrogación llenaron la pantalla. Seguí hablando con serenidad, porque Aysen nunca fue mi hijo biológico. Lo adopté cuando era voluntaria en un orfanato. Tenía apenas 1 año, nació con una cardiopatía grave y sus padres biológicos
Lo dejaron en un contenedor de basura. Apenas respiraba cuando lo encontré. Lo llevé a casa por compasión. Gasté todo lo que tenía para salvarle la vida. Y mi divorcio con mi exmarido no fue por una aventura ni nada así. Fue porque él quería un hijo propio y se negó a seguir criando a Isen. Me dieron una elección: devolverlo al orfanato o quedarme sola con él. Elegí a Isen. Renuncié a mi matrimonio, a la posibilidad de tener más hijos, solo para que él pudiera vivir. Trabajé noches, limpié casas, atendí mesas, lo que fuera necesario. Luché para que se recuperara. Lo mandé a estudiar. Incluso compré una casa con sudor para él. ¿Y qué hizo? No me dejó quedarme en esa casa. Me echó como si yo fuera nadie. Y ahora me difama en internet diciendo que lo abandoné y que me acosté con alguien para volverme rica. Dime, ¿cómo debo responder ante alguien así? Mientras hablaba mostré fotos de facturas de hospital, pagos médicos, recibos de colegiatura, boletos de transporte, pedacitos de una vida de entrega total, una vida entera de sacrificios puesta sobre la mesa. Los comentarios explotaron. ¿Quién le hace eso a la mujer que le salvó la vida? Usó a su madre adoptiva como trapo y luego la descartó. Asqueroso. Vive en la casa que ella pagó y aún así la echó. Dios le dio la vida, pero ella le dio todo lo demás. Y él le pagó apuñalándola por la espalda. La reacción fue inmediata. La gente volvió a la transmisión de Aizen para llenarlo de reclamos. ¿Cómo pudimos apoyarte? ¡Qué vergüenza! Te hiciste la víctima mientras destrozabas a tu madre. Tú eres el despiadado, no ella. La cara de Isen se puso más blanca que la pared frente a la cámara. ¿Por qué le creen?, gritó. Miente. Si no era mi verdadero hijo, ¿por qué hizo todo eso por mí? Los manipula. Nadie haría tanto por un hijo que no es suyo. En mi transmisión, más personas exigieron pruebas. Subí sin dudar una copia escaneada del certificado oficial de adopción. Documento gubernamental, verificado, público y auténtico. Otra explosión de comentarios. Eso es todo. Fin del debate. Ella dijo la verdad. Esto no es solo traición, es ruina moral. Usó su amor, su dinero, su vida y aún así quiso destruirla. Denúncienlo. No merece plataforma. Y cuando pensé que ya no podía caer más bajo, Isen remató. ¿Y qué si no soy su hijo real? Nunca le pedí que me salvara. Tal vez, si no me hubiera adoptado una familia de verdad, me habría querido. Me arruinó la vida. Nunca debió meterse en mi destino. Esa frase fue gasolina en un incendio. Internet ardió. ¿Estás enojado porque te salvó? Es lo más asqueroso que he escuchado. Que todos vean la verdadera cara de este monstruo. Ciérrenle el canal ya. En menos de un día, la opinión pública giró completamente. Isen pasó de víctima abandonada a parásito encajoso que exprimió a su madre adoptiva. Su cuenta fue suspendida permanentemente esa misma noche, y mi abogado presentó una demanda por difamación y acoso contra él, exigiendo compensación por daños. También obtuvimos una orden judicial para prohibirle legalmente seguir lanzando comentarios difamatorios o atacarme en redes sociales, y al final el tribunal falló a nuestro favor. Isen fue declarado culpable de violar leyes de ciberseguridad y difamación, obligado a pagar indemnización por daños y cubrir todos los gastos legales. Le cancelaron el acceso a transmisiones, y todas sus cuentas en redes fueron baneadas para siempre, y yo por fin quedé completamente libre. Ya no existía ningún rastro de Aizen en mi vida, y nunca volvería a verlo. 6 meses después, recuperé la casa que había comprado con mis propias manos. Gracias a un proceso legal meticuloso, mis abogados lograron devolverme el título de propiedad. El día que todo se concluyó, me quedé en la sala mirando las mismas cortinas de siempre, mientras el sol caía sobre el piso de madera, y por primera vez en años sentí mi cuerpo ligero, como si al fin pudiera soltar el aire que llevaba décadas. Guardado. Pocos días después, la hija de Susan, la esposa de Isen, pidió el divorcio y firmó con absoluta calma sin decir una sola palabra. Era claro que por fin veía quién era él de verdad, un hombre que siempre se hacía la víctima, quejándose de que la vida lo hirió cuando en realidad nunca asumió ninguna responsabilidad
y así Isen desapareció de mi historia para siempre. No pregunté dónde estaba, ni tuve ganas de buscarlo. Pasó el tiempo, y un día tomando café, con una amiga me comentó al aire que Isen se había ido a Canadá, y que no paraba de presumir en línea lo fácil y libre que era la vida allá. Por curiosidad busqué su nombre en internet, y lo que encontré me estremeció. Fotos de él desaliñado, encogido junto a un bote de basura, mordiendo un pedazo de pan mohoso con la mirada perdida. A veces sonreía como desquiciado, y otras lloraba sin control. Había perdido la cordura, el mismo que un día se paró frente a una cámara, inventando que yo era un monstruo para ganar lástima. Se volvió lo que merecía, un fantasma en la orilla de la vida real. Pero ya no me dio gusto ni rabia, solo comprendí que se había convertido en el resultado de sus propias decisiones. Ningún seguidor pudo rescatarlo, ninguna mentira pudo mantenerlo de pie. Perdió la compasión que me arrebató, destruyó la dignidad que jamás valoró, y al final la vida hizo lo suyo, lo alcanzó, y yo finalmente concluí una batalla que me desgastó más de 30 años. Las 2 villas que compré impulsivamente en medio de ese caos las vendí en pleno auge del mercado inmobiliario, y obtuve una buena ganancia. Lo que antes era símbolo de coraje, terminó siendo el cimiento de mi nuevo capítulo. Me mudé a un pueblito tranquilo, junto a un lago al poniente de la ciudad. No era la zona más lujosa, pero tenía todo lo que siempre soñé. La luz bañaba las ventanas todas las mañanas, mi jardín se llenaba de glicinas y rosas. La cocina olía a mi café, tostado oscuro favorito. Mi caballete descansaba bajo los árboles, esperando las tardes de pintura. El aire era limpio, el mundo callado y la vida se sentía en paz. Nadie me llamaba para exigirme nada, nadie me acusaba de ser fría, nadie decía que era insuficiente. Por primera vez, pude escuchar mi propia respiración entre música y luz. Por primera vez me pertenecía a mí misma. A veces la gente aún me pregunta, ¿te arrepientes de haber adoptado a Isen? Y antes esa pregunta me perseguía, pero ahora solo sonrío y niego suavemente con la cabeza. No, digo, no me arrepiento. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad jamás debe practicarse a costa de destruirse a uno mismo. Aprender a protegerme fue la lección más importante de la segunda mitad de mi vida. Nunca fui perfecta, tampoco una santa, pero me volví algo mucho mejor, una mujer que por fin vivió para sí misma. Y descubrí que nunca fue demasiado tarde para hacerlo. La historia que acabas de escuchar es ficción, sí, pero cada respiración de esa mujer, cada vez que apretó las llaves de su propia casa, nace de una verdad que muchos callan. A veces, para conservar la justicia, hay que sacrificar la paz, no con gritos, sino con la fuerza paciente de la disciplina, del deber y de la certeza absoluta de lo que está bien. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger a quienes podrían ser reconocidos. No contamos esta historia para glorificar la venganza, sino para recordar algo simple y profundo, que hay madres, hay personas aparentemente pequeñas, que sostienen un hogar no con dinero ni poder, sino con la firmeza de quien ha trabajado toda una vida con sus propias manos. Si alguna vez te llamaron fría, solo por poner límites, por defender tu lugar, recuerda, eso no es crueldad, eso se llama dignidad. Y si tú también crees que la justicia no depende del ruido del mundo, sino del instante exacto en el que una puerta se cierra donde debe, comparte este video. Quizá alguien allá afuera necesita una razón para levantarse, para proteger lo que es suyo, para aprender a mantenerse firme cuando sopla el viento. No olvides suscribirte a Historias del Regreso aquí. Cada relato es una cirugía precisa y silenciosa. Cortamos la mentira, extirpamos la cobardía y volvemos a suturar la confianza, para que el corazón vuelva a latir fuerte no por odio, sino por verdad. Quédate hasta el final. Te dejamos 2 historias más, de personas que lo perdieron todo, salvo lo único que jamás se compra, la dignidad. Créeme, no solo vas a mirar la pantalla, vas a sentir cada latido en tu pecho.